que durante una semana viene honorado. Lo hacen en McDonald's también, en el camarero de la semana. Entonces el camarero de la semana ahora es Charlie Chaplin. Entonces, ya he hecho demostración del poder del pato, y ha demostrado. Vamos a hablar entonces de Charlie Chaplin. Evidentemente, por un payaso como yo y por una persona que toda su familia ha hecho de payaso. Por ejemplo, aquí es mi bisabuelo. Es la foto de 1870 por ahí, y entonces muy orgulloso de saber que, por lo menos desde 1840, su padre era también payaso. Quizá el padre de él también, pero esto se pierde en la historia y no se sabe. Y esto también para decir mi abuelo, que era hijo del otro. Y estos son mis tíos y mis tías, y mi padre era por ahí, no sé, no me estaré contando tampoco. Entonces, por un payaso, hablar de Charlie Chaplin, yo podía estar ahí 40 horas y no acabar nunca el argumento, porque un argumento gigantesco. Para las nuevas generaciones han sido seguramente mucho menos impactados por la presencia del famoso mendigo Chaplin, Charlie, que yo fue impactado porque en los años 50 era todavía en vida Charlie Chaplin, y estas películas mudos del ¿cómo se dice en castellano? El Charlie Chaplin, ¿cómo se llamaba aquí? El Charlotte. Era extremadamente popular, extremadamente conocido. Y para todos los payasos era visto como un maestro del arte, un hombre y además visionario que ha conseguido hasta trasladar de la variedad del circo y de todo la mímica y la expresividad de nuestro mundo de payaso, pero hacerlo en cine y estar a la vanguardia entonces haciendo esto. Entonces ya Charlie Chaplin por su mismo a cualquier payaso le interesa, no puede hacer al menos por su genialidad y después por su desarrollo. Pero tiene también un contacto con mi familia. Del lado de mi madre, mi familia es inglesa, yo soy inglés del lado de mi madre. Pero también del lado de mi madre, gente de variedades, de circo, y entonces de los dos lados se unen muchas generaciones de espectáculo. Y al final del siglo XIX, principio del siglo XX, mi abuelo y mi bisabuelo, y más bien mi bisabuelo, mi abuelo que era muy pequeño, mi bisabuelo actuaba en el mismo ambiente donde actuaba la familia Chaplin. La madre, una cantante, bailarina, con muchos problemas psicológicos y tal, muy pobre. El padre, un cómico también, pero súper borracho, y que desaparece muy temprano en la vida de Chaplin. Chaplin nace en 1889. Él es su hermano Sidney. Una vida de las peores vidas que uno puede imaginar. Es decir, una pobreza absoluta. El padre pegándole, totalmente borracho. La madre loca, poniéndose maquillaje y tal, e inventándose grandes personajes, pero la verdad una fracasada, no ha actuado muy poco. Y estos dos niños que desde la de 6, 7 años entran y salen de estas escuelas para huérfanos, es decir, que fueron quitados a la madre, porque la familia no funcionaba, estos niños se quedaban 2 años en el huerfanado y después volvía a la madre. El mismo Chaplin cuenta en su biografía como aún de 12 años tenía que visitar a su madre en el hospital psiquiátrico y la madre estaba así, entonces bajé de infancia. A 13 años, 14 años ya marchándose de este huerfanado y buscándose la vida, actuando y haciendo cosas por ahí, igual como su hermano. Y un momento donde las vidas de Charlie Chaplin y la vida de mi familia se cruzan, es que también mi bisabuelo y su mujer hacían espectáculos, a veces con éxito, a veces con menos, y en las primeras películas mudos en el inicio del siglo XX, donde estaba también presente el joven Chaplin, se ha quedado un incidente donde el joven Chaplin, mi bisabuela y mi abuelo
tenía a hacer de figuración, se dice figuración, en un balcón, en una calle donde pasaban los protagonistas en uno de los primeros filmes. Y están ahí a los balcones y tenían solo hacia esto, la cámara pasa así, y lo hacen en un decorado de casas falsas, esto en Inglaterra. Y a un momento la toma, los protagonistas se marchan, la cámara se marcha y olvidan que había tres figurantes, mi abuelo y el joven Chaplin, a un balcón. El balcón era falso porque había una escalera atrás y eso era solo delante de la casa. Alguien había quitado la escalera y se quedaron horas ahí. Y la noche llega, esta vez toda la hora intentando bajar, era súper peligroso y todo. Y entonces, en un pequeño momento de la historia donde mi abuelo muy joven y el Chaplin, que más o menos tienen las mismas edades, se encuentran así, porque un día yo voy a hacer películas y yo voy a pensar que no voy a dejar a la gente ahí tirado porque esto es y entonces así estos chicos de 16 años entonces de la seguridad de 16 años de esto yo voy a hacer películas respecto a él enfadadísimo a este balcón en medio del nada. Y entonces, pero bueno, dejamos esto, solo para decir que en mi familia, del lado de mi madre inglesa, se hablaba mucho de Chaplin, se hablaba incluso más de Sidney, su hermano mayor de 2 años, y que solo la gente de mi familia era incluso más divertido que Charlie, pero Charlie era más hombre de negocio y más listo y sabiendo mejor venderse, como pasa a menudo en el mundo de los cómicos. Hay gente que son súper cómicos, pero no saben venderse y se quedan desconocidos, y otros a lo mejor mucho menos cómicos, pero muy listos y que hacen mucho carreras. Pero bueno, a 16, 17 años, tiene unos papeles y empieza a hacerse notar, y entra en una agencia, Charlie Chaplin, que se llama la agencia Carno. Es una agencia súper conocida, donde estaba también mi bisabuelo actuando, una agencia de teatral que tenía muchos cómicos conocidos y que mandaba a los cómicos a los teatros cobrando 15% sobre como las agencias ahora mismo. Y esto Carno inglés consigue juntar una serie de cómicos, sus mejores, y el Chaplin a este momento a lo mejor tenía 19 años o 20, y manda todo estos ingleses en una gira en Estados Unidos. Y mira, en el grupo de jóvenes cómicos había también el flaco del gordo, Stanley Laurel, sí. Stan Laurel. Y Stan Laurel sabe al mismo tiempo que Charlie Chaplin del mundo de las variedades inglesas, gente también de una background en inglés, de un pasado extremadamente pobre, y llegan a los Estados Unidos con un sentido de humor diferente de los americanos, muy despiertos, y arrasan. Y en pocos años arrasan. El Sidney vuelve, el hermano vuelve a Inglaterra, pero el Charlie Chaplin se queda y inmediatamente, listo, empieza a entrar en el mundo del cine mudo, que es un poco como Internet hoy en día, YouTube. A la época el cine mudo era naciente, era un apuesto de actuar ahí, porque era más fácil actuar en un teatro, era seguro, había un público. Empezar a hacer cine y todo era todo complicado y muy innovador, y Charlie Chaplin no tiene miedo de esto, no tiene miedo de la innovación y va a saco. Va a Los Ángeles porque Hollywood, porque hay mucha luz ahí. Y como no había mucha luz eléctrica, entonces para filmar las cosas necesitaba mucha luz. Y es por eso que la industria de cine se trasladó a Hollywood, porque nunca hay nubes, ahí es sol continuamente y no necesita luz eléctrica. Ninguna otra razón. La luz gratis del sol. Y entonces van ahí
y él inmediatamente empieza sus cosas y hace estos personajes del Charlotte, que básicamente eran los mendigos que él había visto en su infancia, porque hasta a lo mejor incluso vivir bajo puentes, dicen, como niño. Entonces el niño ha visto todos estos pobres, coge la imagen del pobre, listo, lo transforma en un plan cinematográfico y arrasa con eso. Arrasa también porque hay mucha gente pobre que va al cine y se encuentran en esto y les gusta ver un pequeño que triunfa de los ricos, de los poderosos. Y creo que es un mensaje muy 15M, el mensaje inicial del Chaplin. Esto de ir contra los banqueros. Si tú ves, hay siempre banqueros malos en la película y Chaplin consigue darle hostias, cosas, poner la pierna, el banquero cae. La policía está atrás intentando de cogerlo y consigue burlarse de la policía. Todas cosas que ahora lo vemos como normal. Pero entonces, incluso entonces, era visto como revolucionario esto, de ver los policías tontos en el cine. Seguramente no gustaba mucho a la policía esta imagen. Y entonces ya hubo enfrentamientos con esto, pero no podían decir nada porque arrasaba, la gente le gustaba y el cine era lleno así para ver estas películas. Después de 15, 20 años haciendo esto, el hombre madura. Y esto lo sé porque me ha pasado de cierta manera muchas cosas de esta manera. Tú te gusta hacer reír de una cierta manera hasta una cierta edad y después cambias tu vida y quieres llegar a cosas más profundas. Y entonces hay también, técnicamente, se puede hacer películas más largas porque antes una película duraba unos minutos y se llamaba two reelers, las películas mudas es los minutos que pueden entrar en una bobina así de grande. Y después la técnica de las bobinas se hace más grande y se puede hacer una película de 1 hora o más. Y entonces él empezó ha hecho The Tramp, la historia con el pequeño niño. Después, Tiempos Modernos, qué película, hay que verlo si no la habéis visto. Todos los problemas de la industrialización de los banqueros que está ahí, me contaba ayer justamente que la escena donde en Tiempos Modernos el obrero Chaplin viene utilizado como demostración de cómo un obrero puede comer en solo 2 minutos para ahorrar tiempo al banquero y ahorrar tiempo al capitalista. Y entonces hay una máquina que le pone bocadillos en la boca que le va limpiando la boca, pero no funciona y le da hostias en vez de comer y la máquina va mal. Pero esta imagen que los banqueros, los industrialistas no tienen corazón, le da igual a la gente y quiere solo menos minutos de tiempo libre y más trabajo. Es una actualidad abrumadora, es hoy, es lo que está pasando en este momento. Y después va el gran dictador, que ahora mismo viene visto como la película antifascista, anti-hitleriana, anti-nazi, y que toda la gente ve con mucho, y hasta los fachas lo consideran como una cosa maravillosa y todo. Cuando salió no he tenido ningún éxito la película, cero. Salió en los años, principios de los años 40, es decir, que Hitler estaba todavía, la guerra había apenas empezado, era una película sobre un personaje existente. Y la derecha en los Estados Unidos eran con Hitler, por esto no se dice. Ahora todo es como aquí en España, los franquistas ahora hablan todos de como Hitler es el malo, de los nazis, pero ellos eran aliados de los nazis. Si Franco ha triunfado es porque el ejército alemán o la aviación alemana le ha ayudado. Entonces, ¿cómo pueden ahora ser antinazistas cuando eran los amigos? Igual, los americanos, Henry Ford de la compañía de coche era amigo íntimo de Hitler. Esto no se dice. Charles Lindbergh, el piloto cerebro de la aviación, que es un héroe, era amigo de Hitler. Entonces todo esto se esconde. Y para decir, cuidado jóvenes, lo sabéis vosotros, pero hay una operación de limpiar la historia y eliminar la verdad para contarnos una narración del pasado totalmente falso y todo, donde hay malos y buenos y nosotros somos los buenos y nosotros somos los malos.
es falso. Hay que estudiar la historia y te sorprende de cuánto falso es la historia que nos cuenta al lado de lo que era la realidad. Entonces, Charlie Chaplin se hace mal visto por la industria de Hollywood. Los judíos no, porque evidentemente ha puesto en luz lo que pasaba a los judíos antes de los campos de concentración, porque llegaban esto en su película y los Golden Mayer, los grandes productores de Hollywood han apoyado esto y eran en favor, pero entonces los judíos no eran vistos muy mal en los Estados Unidos también. Ahora parece que los dos son juntos, pero en los años 40 la industria americana, el poder político era antisemítico. Y entonces él ahí hace una película en favor de los judíos, pero la realidad de América no le ha gustado esto. ¿Y qué pasa? Lentamente, de ser una estrella número uno de la industria de Hollywood, empiezan a intentar de una manera por atrás de romperlo. Empiezan a hablar mal de él, se inventan historias sexuales, le vienen acusado de haber molestado chicas y todo, y esto, muchas dudas se quedan, pero ha visto a distancia Julian Assange. La historia de Julian Assange, violaciones, un pequeño aparte sobre la historia de Assange. ¿Sabéis? Los españoles saben que hace unos meses en Cuba un joven del Partido Popular tiene un accidente de coche, Carromero se llama, Ángel Carromero, y en el coche mueren dos disidentes de los más activos y más conocidos en la isla, y al lado de ella había una cuarta persona en el coche que era un sueco. Mira acaso, y yo buscando un poco por ahí y por allá, me he dado cuenta que el sueco del coche, del accidente de los disidentes, estos suecos, es amigo íntimo de la chica que denuncia a Julian Assange por haberla violado. La chica que denuncia a Assange por haberla violado trabajaba en la embajada sueca en Cuba. Fue echado de Cuba por ser sospechado de trabajar por la CIA. Y después pasaron unos años y después ella acusa a él de, pues tampoco era una violación, una cosa complicada. Ella estaba en su casa, bueno, no quiero entrar en esto, pero realmente es muy interesante de ver. Y yo asocio esta historia también con Charlie Chaplin, porque ya entonces empiezan a manejar cosas que es un monstruo, que es una cosa y tal. Es cierto que el hombre tiene un gusto por chicas jóvenes. Yo digo esto porque es muy importante de ver lo que pasa al final de la vida de Charlie Chaplin, es súper importante. Y hablar de estos problemas de las relaciones que ha tenido con las mujeres. Y ha tenido 4 o 5 mujeres, o 3 o 4 mujeres, y son todos muy jóvenes. Y la última era la hija del grande Eugene O'Neill, el grande poeta irlandés. Y ella, no sé cómo la mujer, pero bueno, su última mujer, Ona O'Neill, tenía tan solo 18 años y él tenía 53 años. Y evidentemente también en Estados Unidos muy puritanos, esto, y el hecho que estaba en favor de los judíos, y el hecho que hablaba mal de los capitalistas y de los banqueros, creaba una historia muy fuerte. Con esta chica, después se queda hasta su muerte en el 77 a 88 años, ha tenido 5 hijos y se queda en el refugio de esta pareja, casi 40 años, entonces, o 30 años por lo menos. He conocido a Devey en Suiza, uno de sus hijos, Sidney, que tiene más o menos mi edad, y hemos hablado también de su madre, entonces fue interesante la conversación. Todo esto, y para acabar sobre Charlie Chaplin, nos lleva a una situación increíble. Al principio de los años 50 hay una casta de los comunistas en los Estados Unidos, es decir, cualquier persona con un poco de cultura, o personas que hacen arte, o pintores o escritores, tienen visto con sospechoso por ser comunistas y antiamericanos. Y hay unos políticos
que incluso de una manera con mucha maldad van acusando a la gente y tal de ser espías de la Unión Soviética y todo. Y la pareja Rosenberg han sido matados, fue en una historia de espías que pues resulta que es muy difícilmente aceptable. Final de la historia, Charlie Chaplin viene acusado de ser antiamericano, de ser procomunista, de ser un disidente. Un poco como hoy la gente acusa a la Ada Colau de plataforma afectados por la hipoteca de ser comunista, no sé qué. Es que esta gente, los son malos y son verdaderos malos los que tienen el poder y no tienen ningún problema de utilizar mentiras y todo para acusar a la gente, para asustar a la gente y para demonizar a la gente. Y entonces el público que lo amaba lentamente empezaría, pero Charlie Chaplin es un predador sexual, un comunista y todo, y viene obligado de dejar los Estados Unidos. Y se fue, la verdad se fue antes porque estaban echando, y él de una manera patriarcal dice, mira, si me echan yo me voy antes, y yo declaré que nunca más voy a volver a nuestro país, y se fue en Suiza. Era forado, porque había hecho muchas películas que habían ido muy bien, entonces un hombre, y se quedó en sus últimos años de su vida de una manera un poco contradictoria, que decirlo, de la pobreza absoluta de su infancia, a vivir en Vevey, que conozco porque he trabajado en Lausanne, y he trabajado a Montreux, que está todo al lado ahí, es uno de los lugares más pijos del mundo, donde los banqueros y tal tienen las casas, entonces creo que uno puede ver hasta una grandísima contradicción que esto mendigo acaba a tenerlo como destinos los mismos banqueros a los cuales él daba hostias al principio. Pero del otro lado, yo pienso que también como chico o niño tan pobre, esta satisfacción de haber conseguido y salir de su clase inferior y llegar al más alto de la sociedad seguramente le daba una fuerza interior. Su hijo me contaba que en sus últimos años perdía un poco la cabeza y pasaba su tiempo a mirar sus propias películas y intentaba de obligar a sus hijos a hacer lo mismo. No, papá, que lo hemos ya visto, el gran dictador, no lo queremos ver más. No, pues mira este momento, soy genial, mira lo que hago ahí con la pelota y todo. Y entonces, pero bueno, en mi opinión, por su fuerza, por su inteligencia, por su sentido cómico, por la extraordinaria saga de su vida, y merece mucho de estar ahí, es un gran santo para nosotros de los payasos, un hombre también pionero, un hombre, un empresario atrevido, un hombre de izquierda totalmente, de los Chaplins.